Buenos días. Pues nada, muy buenos días a todas y a todos. Feliz año antes de nada. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas de Navidad y que se reincorporen con mucho ímpetu al trabajo cotidiano y, en concreto, al que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Me acompañan el asesor económico de la Vicepresidencia, la directora general de Trabajo y el director de Coordinación Jurídica del Ministerio. Y, como saben, bueno, pues el Ministerio, como es costumbre, por otra parte, comienza el año volviendo a convocar a los agentes sociales al diálogo social. La vocación de este Ministerio durante la anterior legislatura, pero también todavía con más ahínco durante esta legislatura, es alcanzar acuerdos con los agentes sociales que nos sirvan para avanzar en la vía del progreso, en la vía de la justicia social, en la vía, en definitiva, de mejores condiciones de trabajo para todos y todas las trabajadoras españolas. Como saben, seguramente una de las políticas de mayor éxito de los últimos tiempos ha sido seguramente la política que tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional en España. Fíjense, el salario mínimo interprofesional en nuestro país ha subido en un 47%. Con esta nueva subida seguramente se situará por encima del 50%. Es una medida que ha beneficiado sobre todo a hombres y a mujeres. Ha beneficiado a las partes más bajas de la escala salarial. Es decir, es una medida de absoluta justicia social. Ha fomentado la participación de los salarios en la renta nacional. Ha logrado, en definitiva, que un modelo injusto, todavía de mucho diferencial salarial con Europa, haya progresivamente viéndose atenuado y corregido. En definitiva, hemos conseguido, gracias a las políticas de salario mínimo interprofesional, que nuestro mercado de trabajo sea más justo y, ojo, compatible con la creación de empleo, compatible con reducir la brecha de género, la hemos reducido gracias a esta política casi en un 25%, y compatible con ser uno de los países que más empleo ha creado, por encima de Francia, de Italia o de Alemania. Por lo tanto, nada de lo que nos habían dicho sobre el salario mínimo interprofesional era cierto, ninguno de esos mantras apocalípticos en virtud de los cuales el trabajo se iba a desmoronar si subíamos el salario mínimo se ha cumplido, sino que, al contrario, más empleo indefinido que nunca, las menores cifras de desempleo juvenil de nuestra historia. El otro día damos los datos justamente en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y vemos que el desempleo juvenil está en registros históricos los más bajos de nuestra última experiencia. Y, además, fíjense, nunca ha habido tantas mujeres trabajando, y esto ha sido compatible con mantener un trabajo de calidad en la agricultura, en la construcción, en sectores, por cierto, que han sido los más beneficiados gracias a esta subida del salario mínimo interprofesional. Hoy los interlocutores sociales vuelven a comparecer en la sede del Ministerio y lo hacemos para intentar alcanzar un acuerdo con ellos. Un acuerdo en el que estén todos, en el que esté UGT, un acuerdo en el que esté Comisiones Obreras y un acuerdo en el que estén las patronales COE y CEPIME. El Gobierno vuelve a decir que en torno al 4% es una subida lo suficientemente equilibrada para conseguir este acuerdo tripartito. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible porque hoy las organizaciones sociales nos den el sí a esta propuesta, que es una propuesta que creemos, insisto, garantiza los dos elementos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa desde el inicio. Los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional en este país no pueden perder poder adquisitivo y tenemos que seguir garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales de España, que pasan por el 60% del salario medio. Estas dos variables para nosotros son irrenunciables y creemos que son las bases del acuerdo. Pero, igual que digo esto, digo también con absoluta contundencia que si no alcanzáramos un acuerdo en torno a esa cifra del 4%, si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal
patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir. Yo creo que en aras al buen funcionamiento del mercado de trabajo, al buen funcionamiento del diálogo social, el diálogo social tiene que tener incentivos. Nosotros vamos a explorar todas las vías, como hemos hecho siempre, para alcanzar ese acuerdo tripartito: Gobierno, patronal, sindicatos. Pero si eso no pudiera ser, si eso no ocurriera, insisto, el Gobierno hará una nueva propuesta buscando tener la concurrencia de las organizaciones sindicales. No barajamos de momento este escenario, sino el escenario de alcanzar un acuerdo entre todos los interlocutores sociales que nos haga inaugurar este 2024 con una magnífica noticia para los ciudadanos españoles, que es subirles el salario mínimo interprofesional, hacerlo además de manera que no pierdan poder adquisitivo, que se garantice el 60% del salario medio, que más de 2,5 millones de personas, en su mayoría mujeres, puedan verse beneficiadas por esta subida, y que esto además se haga de la mano del diálogo social, gestionando de nuevo el mercado de trabajo a través de los consensos y a través del apoyo decidido de todos los interlocutores sociales, incluidos, insisto, la patronal y los sindicatos. Esto es básicamente lo que vamos a hacer en la mesa, que comenzará en unos minutos, y que queremos pues que tenga un resultado satisfactorio que nos permita pues enviar cuanto antes al Consejo de Ministros el Real Decreto que volverá a subir el salario mínimo en nuestro país y nos volverá, por tanto, a establecer toda una serie de mecanismos que nos han impedido avanzar más que nunca en materia salarial, permitiéndonos, por ejemplo, pues traer consecuencias muy positivas del salario mínimo profesional: reducir la brecha de género, subir los salarios más bajos, evitar la sobrecotización de algunos subsidios, por ejemplo, que se derivaban cuando los salarios mínimos eran de hambre, aquellos salarios mínimos congelados, permanentemente congelados, del Partido Popular, que hoy ya afortunadamente son un recuerdo de la historia y nos permiten avanzar de manera mucho más decidida y con un salario decente y digno para aquellos que más lo necesitan. Esa es mi declaración inicial y quedo a su disposición para las preguntas que quieran formularme. Hola, buenos días. Elena Martín, de La Sexta. Yo quería preguntarles si entonces consideran que esta semana ya podríamos tener un acuerdo o una nueva subida del salario mínimo. Y también quería preguntarles, saliendo un poquito del tema, ¿qué considera de la amenaza de Podemos de votar en contra del decreto del subsidio por desempleo? Gracias. Bueno, sí, la intención del Gobierno es que esta semana se despeje definitivamente la subida del salario mínimo interprofesional. La idea es que hoy avancemos sustancialmente en ese terreno, y en el caso de que las organizaciones que hoy vendrán a la mesa tengan que hacer consultas con sus respectivos órganos de gobierno, pues los volveremos a convocar de manera inmediata también para esta misma semana, para que quede fijado y determinado de una manera definitiva cuál va a ser la subida del salario mínimo interprofesional, que se producirá, por lo tanto, a lo largo del mes de enero, una vez se cumplan todos los trámites legislativos, y que tendrá, también lo digo, naturalmente, efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Mire, precisamente la importancia del salario mínimo en España, el hecho de que lo hayamos subido un 50%, no me canso de decirlo, es una subida verdaderamente espectacular, permite que muchas de las políticas de los salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás. Una de ellas era la necesidad de que el subsidio para mayores de 52 años tuviera que tener una sobrecotización para la jubilación, porque con esos salarios indecentes, permítanme que lo diga así, pues los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones de jubilación dignas. Hoy, con el salario mínimo interprofesional que tenemos, la cotización a la jubilación es también una cotización digna. No requiere de sobrecotización. De hecho, fíjese, si estableciéramos sobrecotización con los salarios mínimos actuales, seguramente se produciría una paradoja incomprensible, que es que alguien que estuviera recibiendo el subsidio de 52 años podría llegar a cotizar más a la jubilación que una persona que esté trabajando y activa y que tuviera un salario como el mínimo o ligeramente superior. Es decir, las consecuencias de subir el salario mínimo, de esta política de éxito, son que ya, afortunadamente, no tenemos por qué hacer parches
parches ni parchear toda una serie de instituciones que derivaban de salarios mínimos de hambruna, que eran aquellos en los que se movía la derecha de este país y el Partido Popular en concreto. Yo, por lo tanto, creo que la reforma del nivel asistencial de desempleo, que no solo implica 10.000 millones de euros del cuarto desembolso para España, que está comprometida en Europa y que, además, lo digo también contundentemente, significa el mayor avance en materia de protección social, en materia de nivel asistencial de desempleo de la historia democrática de este país. Hemos subido 15 puntos el subsidio de desempleo. Hemos eliminado ese bochornoso mes de espera que hacía que los trabajadores de este país tuvieran que estar un mes sin protección social a la espera de encontrar trabajo. Hemos incorporado 2 nuevos colectivos a los beneficiarios del subsidio, a los menores de 45 años sin cargas familiares o a los eventuales agrarios, que estaban, pásmense, excluidos de la protección social. Yo creo que las fuerzas políticas que por intereses partidistas puedan poner en peligro este gran avance en la protección social de nuestro país, pues deben reflexionar. Creo que, además, llamaría a Junts también a apoyar el resto de decretos porque, bueno, no solo es el subsidio de desempleo, que es una norma nítidamente de avance social, no solo en materia, por cierto, a nivel asistencial, también reconoce el permiso de lactancia, también reconoce nuevas reglas de representación para los artistas. Todo eso no puede estar en peligro, igual que no pueden estar en peligro normas decisivas para evitar los desahucios, para contener los precios de la energía, para garantizar la gratuidad del transporte durante todo 2024. Es decir, yo creo que el próximo miércoles en el Congreso nos jugamos normas decisivas para el bolsillo de los ciudadanos, para su protección social y para la justicia social, y estoy seguro que todos los partidos que tienen que apoyarlas reflexionarán y acabarán haciéndolo. Buenos días, descartamos ya que Hacienda vaya a hacer ningún movimiento, ninguna cesión para acceder a esa petición de la patronal de revisar algunos contratos públicos y aceptar ese 4 de Cristian. Bueno, yo creo que obviamente hoy también el Gobierno informará a los interlocutores sociales nos comprometimos, el Ministerio de Trabajo se comprometió a hacer las gestiones necesarias para ver qué repercusión podría tener en algunas concesiones públicas las políticas de salario mínimo. Yo creo que, básicamente, tras un estudio riguroso y sin descartar y sin negar del todo que la patronal pueda tener algunos elementos de razón, pero lo cierto es que la política de salario mínimo interprofesional en España lleva haciéndose de manera sostenida desde 2019. Esto es algo que las empresas ya prácticamente podrían haber contado con ello. Y entonces, bueno, lo que sí le puedo descartar es que en esta mesa no se tomarán medidas relativas a la repercusión del salario mínimo en las concesiones públicas o en los contratos públicos. ¿Pero la posición de Hacienda se ha movido, aunque sea en otra mesa más adelante? Bueno, es que yo creo que la mesa del SMI no es precisamente la mesa donde adoptar estas decisiones y, bueno, nosotros le hemos trasladado al Ministerio de Hacienda esta petición, pero también le digo que una revisión general de todos los contratos públicos no parece tampoco que tenga mucho sentido una vez que la política del salario mínimo interprofesional se ha venido practicando de manera sistemática y anual durante todos estos años y, bueno, el Gobierno ha advertido una y otra vez que iba a garantizar esta equivalencia al 60% del salario medio. Por lo tanto, es algo también que, de alguna manera, forma parte de las expectativas cuando uno concurre a un concurso público. Pero, desde luego, la subida que nosotros vamos a plantear no conllevará medidas en materia de actualización de los precios públicos. Esta indexación, que parece que de alguna manera Hacienda no va a ceder. Por lo tanto, ¿hay alguna propuesta de cara a la COE, como por ejemplo el tema de los trabajadores del campo, donde se pueda ceder, o más allá de decirle, si no hay acuerdo, subiremos más del 4%? Y en el caso de que no haya acuerdo, decían una propuesta más ambiciosa. La Comisiones Obreras hablaba incluso del 5%. No sé hasta dónde podrían estar dispuestos a llegar en ese caso. Bueno, dos cosas. Yo creo que la COE tiene que hacer un ejercicio de realidad, un ejercicio de pragmatismo. Yo insisto, creo que durante estos últimos años la subida del salario mínimo interprofesional no constituye una sorpresa, por lo tanto, buena parte de las empresas pueden
perfectamente prever o incorporar a sus líneas estratégicas que el salario mínimo va a seguir subiendo, subirá en 2024, pero lo seguirá haciendo en el resto de años de la legislatura para seguir garantizando ese 60% que forma parte, por cierto, del acuerdo de coalición, del acuerdo del Gobierno, de las dos fuerzas que conforman el acuerdo progresista. Y yo creo que, bueno, lo que está claro es que las políticas de subida del salario mínimo interprofesional no tenemos evidencias empíricas ninguna que pongan en cuestión una repercusión negativa en los sectores de actividad, sino que justo lo contrario, han estimulado el empleo, lo han hecho por encima de otros países europeos, han estimulado el empleo en los sitios de mayor valor añadido y han tenido una repercusión, insisto, seguramente en torno a 2,5 millones de personas será la repercusión de esta nueva subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, y además así nos lo han pedido también expresamente los sindicatos, no deben existir mecanismos de compensación, llámense bonificaciones, reducciones de cotización, para ningún sector por básicamente cumplir la ley. Yo creo que el salario mínimo en España constituye un suelo salarial que tienen que cumplirse escrupulosamente en todos y cada uno de los sectores de actividad y esto además supone un estímulo a su productividad, a su rendimiento, a buscar actividades de mayor valor añadido y por lo tanto no creo que deba haber ninguna compensación y así lo trasladaremos en la mesa. Naturalmente, creo que un 4% es una subida lo suficientemente que genera incentivos para todas las partes. Es una subida razonable que permite acordar, pero obviamente, como usted puede entender, si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar, no quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será, por tanto, la que finalmente se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024. ¿Estamos? Pues nada, muchas gracias. Chao.